Muy buenas, mi nombre es Jimmy Torres, asesor tecnológico para Multisoluciones Nicaragua. El día de hoy estaré enseñándoles cómo hacer una configuración correcta y conocer algunos detalles sobre la última ISO beta de Isabel liberada hace poco. Muchos usuarios han tenido problemas con el tema del PJZip y el zip o del CHAN zip o del CHAN PJZip. Pero antes de iniciar, quisiera recordarles que ustedes pueden contribuir al proyecto de Isabel por medio de Patreon. Por medio de Patreon, ustedes pueden contribuir mensualmente desde 1, 5, 10, 50, $200. O bien pueden hacerlo también a través de la recolecta que se está haciendo en este momento para liberar la última ISO. La meta son $10,000, ¿verdad? Y esto es lo que se lleva hasta este momento. Si queremos donar, podemos hacerlo. Estaré poniendo los links de cada uno de los lugares donde se pueden donar. Otra de las formas en las que se puede contribuir al proyecto es adquiriendo las licencias de Isabel Network Basic. A través de Isabel Guru nosotros podemos adquirir esta licencia y vamos a tener muchas cosas que vamos a poder administrar en la nube, nuestro servidor, y vamos a tener varias herramientas que son de mucha utilidad. También podemos entrar a la página web de los foros de Isabel, en donde podemos adquirir mucho conocimiento y podemos obtener mucha ayuda. Podemos entrar a la página web forumisabel.org y ahí encontrarán diferentes temas según las necesidades de cada persona. Bien, para iniciar, yo voy a estar trabajando con la última ISO liberada, la ISO que está en fase beta en este momento de Isabel. Y voy a trabajar con la que fue liberada el 2021 del 07 del 14. Voy a hacer una instalación limpia y no voy a entrar en detalles sobre la instalación, solo quiero llegar hacia donde se selecciona lo que es el CHAN zip y el CHAN PJZip. Bien, entonces yo voy a hacer una instalación del server de Isabel con la última ISO beta. Bien, mientras se instala el server, para llegar al punto donde quiero llegar, la selección del PJZip y el zip, voy a estar poniendo un enlace también dentro de este tutorial, un enlace que nos explica alguna diferencia entre lo que es PJZip y zip para que conozcamos el protocolo, ¿verdad? PJZip, que es con el que estamos trabajando en la actualidad. Es importante aclarar que en un futuro PJZip puede ser que ya no venga incluso en los soportes de las PBX más actualizadas y ya nos quedemos con lo que es PJZip. Bien, yo estaré posteando entonces el enlace muy interesante que realizó el ingeniero Lavariega, que es uno de los que contribuye dentro del grupo de Telegram. También invitarlos a que se hagan miembros de Telegram porque ahí se abordan muchos temas muy interesantes. Entonces les estaré poniendo dentro del canal o del tutorial de PJZip y zip este enlace para que conozcamos un poco sobre alguna diferencia entre PJZip y zip. Es importante señalar que se mantiene el soporte zip dentro de Isabel, o eso es lo que entiendo yo, ¿verdad? Para hacer una transición no tan dramática, porque en un futuro prácticamente todas las soluciones estarán migrando a lo que es PJZip. Así que es muy importante que vayamos probando y vayámonos acostumbrando a trabajar con PJZip. Además de esto, me he dado cuenta que en muchos desarrollos de integración de WebRTC ya el WebRTC con ChamZip ya no lo soportan. Más bien lo que soportan esa integración WebRTC con algunos CRM y algunos ERP, ¿verdad? Es PJZip. Así que es importante que vayamos entendiéndonos y acostumbrando a eso. En todo caso, si tienen interés en conocer un poco, pueden leer y ahí les dejaré el link de la página web. Bien, siguiendo con el proceso de instalación, introducimos las contraseñas para las bases de datos y la contraseña para el GUI o el administrador de Isabel vía web. Luego, pues seleccionamos el idioma de nuestra conveniencia. Yo en este caso voy a seleccionar
español y vamos a darle enter. Llegando a este punto, entonces aquí es donde quería llegar, ¿verdad? La selección del CHAN ZIP o del CHAN PJ ZIP. Comúnmente nosotros cuando hacíamos las instalaciones en las versiones antiguas o en las versiones de las ISOs pasadas de Isabel, esto no se preguntaba. ¿Y por qué no se preguntaba? Simplemente porque solo trabajábamos con el CHAN ZIP o el ZIP general, el ZIP estándar, el ZIP común con el que nosotros trabajábamos. Y vamos a ver este detalle, ¿verdad? Por ejemplo, en una ISO anterior que yo instalé, una de las versiones pasadas, donde no venía el soporte para PJ-ZIP. Encuentro con una ISO con versiones anteriores a la versión beta, donde no trae el soporte para PJ-ZIP, solo el ZIP. Y si nos miramos aquí, vamos a ver la versión que estoy utilizando yo para que nos guiemos por los diferentes tipos de versiones con las que estamos trabajando. En este caso, esta es una ISO anterior a la ISO beta actual que ha sido liberada. Si nos vamos aquí, vamos a mirar en Isabel PBX que estoy con la 211.048. Y si nos vamos aquí a PBX, configuraciones, y vamos a ver que en las opciones generales del ZIP no hay nada que indique ninguna especie de puerto, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar siempre en el puerto 5060, que es el que trae por defecto o donde escucha el ZIP o el CHAN ZIP. Entonces aquí no indica nada de puerto, ¿verdad? Y de tal forma y de tal manera de que nosotros configuramos nuestro endpoint, nuestros teléfonos, nuestro softphone, siempre generalmente apuntando al 5060, que es donde venía por defecto Isabel para el ZIP general. Si nos vamos a la extensión del CHAN ZIP que yo he creado, vamos a mirar que ahí indica el 5060, que es el puerto por defecto donde hacíamos las instalaciones comunes a la versión anterior de Isabel Beta. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede en la nueva versión o en la versión beta? Entonces que el 5060 puede trabajar o con CHAN ZIP o con CHAN PJ ZIP, pero tenemos que seleccionarlo. ¿Por qué? Vuelvo y repito, en un futuro puede ser que ya no tengamos el soporte para CHAN ZIP, que es un poco ya antiguo, y ya se estará trabajando con el CHAN PJ ZIP o el PJ ZIP. Y aquí cuando seleccionamos, entonces que le indicamos con qué puerto vamos a trabajar. El puerto por defecto que comúnmente hemos trabajado es el 5060. Entonces aquí le vamos a indicar con cuál de los puertos queremos trabajar, o más bien con cuál de los protocolos ZIP o PJ ZIP queremos trabajar para el puerto 5060. Entonces aquí le indicamos, ¿verdad? Si yo quiero siempre trabajar con ZIP o el ZIP general, el común, con el que siempre hemos trabajado, ¿verdad? Podemos seleccionar ahí CHAN ZIP y ya sabemos que estará por defecto el 5060. No así si seleccionamos el puerto. Si seleccionamos el PJ ZIP para el puerto 5060, entonces ¿qué es lo que indica esto? Que ahora el protocolo con el que estará trabajando el 5060 escuchando será con CHAN PJ ZIP. Yo aquí voy a hacer esto y voy a seleccionar que voy a trabajar para el puerto 5060 el CHAN PJ ZIP. Damos ahí Enter y ahí comienza el proceso de instalación y de configuración. En todo caso, si tenemos algunas dudas, nosotros podemos recurrir al canal de Telegram de Isabel Oficial, donde el ingeniero Nicolás Gudiño, ¿verdad?, aclara algunas dudas. Por eso es importante hacerse miembro del canal. Ahí aclara algunas dudas, ¿verdad?, sobre el canal, sobre los protocolos PJ ZIP y el ZIP y los puertos en los que se pueden trabajar. Es muy importante conocer estos detalles. Pero bien, continuando, una vez que termine el proceso de instalación, vamos a verificar y nos vamos a la versión
¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que Isabel PBX se ha actualizado con 2.11.049 en la fase o en la versión beta. Pero aquí ya las características, si nos vamos a las PBX en la nueva versión beta, nos vamos a PBX y nos vamos aquí, ahora nos vamos a encontrar con un menú nuevo y es Asterisk PJ Zip Sending y Asterisk Zip Sending. Así que tenemos Zip y PJ Zip, ¿verdad? Es importante aclarar eso. Como nosotros en la instalación hemos seleccionado que el puerto por defecto sea, en el puerto por defecto el 5060 sea PJ Zip, entonces nos vamos a encontrar con esto. Al darle clic aquí, al darle clic ahí, nos vamos a dar cuenta entonces que aquí hay ciertos detalles. El puerto que va a estar utilizando es el 5060 y ahí es el enorme detalle que tenemos que poner atención, que ya para PJ-Zip estará utilizando el 5060, que es donde comúnmente los teléfonos apuntan al 5060, y por el contrario, si nos vamos a Zip o al CHAN-Zip, nos vamos a encontrar que el puerto por donde él está escuchando ahora es el 5066, ¿verdad? Y a partir de aquí, entonces tenemos que configurar nuestros teléfonos que cuando sean extensiones zip, ¿verdad? Tenemos que hacer que el teléfono apunte al puerto 5066. Si nosotros configuramos una extensión zip, ¿verdad? O CHAN zip en un teléfono que tenga el 5060, al quererse loguear a la extensión vamos a encontrarnos, al quererse loguear la extensión al server vamos a encontrarnos con el error, ¿verdad? Y nos va a bloquear si tenemos activado el Fade to Ban de Isabel. Y eso es lo que comúnmente está pasando, ¿verdad? En estos momentos. Me voy aquí y me doy cuenta que yo aquí tengo extensiones, tanto PJZip como zip en WebRTC y también como zip, el zip genérico o el CHAN zip y el PJ-Zip en WebRTC y también extensiones en PJ-Zip también tengo. Entonces tengo extensiones PJ-Zip y tengo extensiones zip, ¿verdad? Las PJ-Zip, repito, apuntarán al puerto 5060 y las extensiones zip estarán al 5066 apuntando. Y puede coexistir entonces el servidor de Isabel para evitar hacer una transición dramática solo a PJ-Zip en este momento. Puede coexistir tanto el protocolo zip como el PJ-Zip, con la única diferencia que tenemos que saber a qué puertos van a apuntar, ¿verdad? A qué puertos van a apuntar a la hora que configuremos el endpoint. En este sentido, voy a enseñar la configuración que tengo en mi teléfono y miro que mi teléfono, la extensión 202 está apuntando al 5066, ¿verdad? No así la 2004, que es un PJ-Zip, ¿verdad? Está apuntando al 172.16.1.42 y ya como esta cuenta o la configuración del Grand String toma por defecto el 5060, entonces no tengo necesidad de especificarle. Pero en el caso del zip que ha cambiado el puerto por defecto, entonces sí lo tengo que especificar. Y vamos a ver, vamos a ir a mi servidor y vamos a ver que aquí yo tengo la extensión 200, ¿verdad? Que escucha en el 5060 para PJ-Zip. Esta es mi extensión PJ-Zip. Miren, si me voy aquí al 202, esta es una extensión zip o CHAN zip y está escuchando en el 5066, ¿verdad? Es muy importante conocer estos detalles, ¿verdad? Porque si no configuramos los endpoints o las aplicaciones o los teléfonos físicos a que apunten al puerto correcto, pues el servidor nos estará rechazando esas conexiones y nos estará baneando el Fade to Ban si lo tenemos activo. Eso es por un lado. Entonces vamos a ver la configuración, por ejemplo, de mi extensión zip o CHAN zip, como lo tengo aquí en mi teléfono. Me voy a cuentas y es la cuenta 3.
y yo configuré la dirección IP del servidor 2 puntos y el 5066, que es donde va a estar escuchando. Si yo quito esto y solo lo dejo aquí al 132.16.1.42, y lo que va a pasar es que el servidor me va a estar dando varias advertencias del password incorrecto, de conexiones fallidas, y me va a bloquear el Fade to One. Por eso es importante detallar el puerto. En este caso, el teléfono físico. Por el contrario, yo aquí tengo una extensión PJZip en donde no le he configurado el puerto porque en las cuentas de los teléfonos ya trae por defecto el 5060, así que no tengo la necesidad de configurarlo. Entonces me voy aquí y si miren, aquí no lo configuré porque él está escuchando en el 5060. Creo que aquí, si nos vamos más acá y a detalles, ¿verdad? 5060. Entonces eso es importante aquí. Entonces, de tal forma y de tal manera que pueden coexistir tanto el zip como el PJZip. Pueden hacerse llamadas entre ellas y no vamos a tener ningún problema. Aquí tengo mi server, ¿verdad? Con extensiones PJZip y con extensiones zip genérica o chanzip, que es la 202. Si yo llamo desde la 200, que aquí la tengo, ¿verdad? Aquí tengo la extensión 200 al teléfono 202, pues me va a repicar sin ningún problema. Voy a marcar el teléfono 202 y ahí está repicando y no hay ningún problema. Voy a cortar la llamada. Entonces miramos ahí, ¿verdad? Que voy a volver a marcar y ahí repica. Voy a cortar la llamada. Bien, entonces ahí he llamado a la extensión 202, que es un zip genérico y no hay ningún problema. De igual manera voy a llamar de la extensión PJZip 200 a la PJZip 204. Y ahí la llamada se establece. Voy a cortar, ¿verdad? Bien, hasta aquí entonces entendemos que pueden coexistir tanto el zip como el PJZip, se pueden llamar. En el caso del web RTC hay un detalle que tenemos que saber y tenemos que conocer, ¿verdad? Que en este caso, voy a cortar, que en este caso y en este sentido, el WebSocket, ¿verdad? Solo puede escuchar, ¿verdad? En uno de los protocolos, o tanto PJZip o ZIP. Es decir, si configuramos extensiones WebRTC ZIP, si nos vamos aquí, cuando agregamos una extensión, aquí si configuramos un zip web RTC, ¿verdad? Pero el WebSocket está configurado, ¿verdad? Para PJZip no nos va a funcionar y más bien lo que va a pasar es que nos va a rechazar la autenticación y nos va a bloquear el Fade to One. Lo mismo que expliqué anteriormente. Entonces ese es un enorme detalle que tenemos que saber y conocer. Entonces en este momento voy a hacer una prueba y yo aquí tengo un cliente web RTC que es con chanzip, ¿verdad? Que es el 2001. Entonces el 2001 que lo he creado, ¿verdad? Le damos aquí agregar y nos vamos a zip web RTC device. Miramos que hay dos, zip web RTC device y PJZip web RTC device. Entonces si yo agrego aquí, lo que voy a tener en este caso es mi extensión web RTC con chanzip. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver y vamos a hacer pruebas. Voy a loguearme con la 2001 en este momento, o la 201. Y vamos a ver lo que va a pasar. Me logueo con 201, con el cliente FUBDOC Web RTC. Introduzco la clave. Y si miramos, no pasa nada. No me estoy logueando. Si miramos todas las extensiones que tengo, ¿verdad? Logueadas ahí, solo
me aparece que tengo logueado la 202, que es la que tengo en mi teléfono físico, con ChamZip o zip general, pero el 201 no está ahí logueado. Y cualquier intento que yo haga de volver a recargar, lo que va a pasar es que me va a dar este error, que estos son uno de los errores que le ha dado casi a todos, ¿verdad? Él está tratando de autenticarse con PJZip. ¿Y por qué este error? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy tratándome de conectar con un cliente web RTC zip, ChanZip, al server, pero el server en el WebSocket está escuchando en PJZip. Vamos aquí y nos vamos aquí donde dice zip setting, y ahí vamos a mirar un parámetro interesante que es el WebSocket. En este caso, enable WebSocket. Si está en no, ¿verdad? Él está escuchando, él está trabajando para el protocolo PJZip. Por eso aquí está, si nos vamos a esta leyenda, vamos a ponerlo en español. Si nos vamos a esta leyenda, dice que habilita el manejo de conexión de WebSocket a través del ChanZip. Si desea manejar WebSocket para WebRTC a través de PJZip, asegúrelo en no. Es decir, que en este momento el WebRTC solo me va a trabajar para PJZip y no para ChanZip. Entonces, ahora si yo trato de loguearme a una extensión creada en PJZip, sí lo voy a poder hacer. Y vamos a ver. Voy a loguearme con la extensión WebRTC PJZip 2003. Voy a desloguearme y me voy a ir a 203. Y ahí miran que estoy logueado. Y si quiero verificar, como es una extensión PJZip, pues el 203 ahí está, se encuentra conectado. No así, si quiero conectarme a una extensión creada en zip o en ChanZip, no me va a permitir, y lo que va a pasar es que van a estar los intentos fallidos de conexiones, ¿verdad? Es un detalle muy interesante. Entonces, recapitulando, es importante que en el WebSocket, para las conexiones web RTC, determinemos con qué queremos trabajar, si con PJZip o con zip. Si solo queremos estar con PJZip, entonces damos clic en no y ahí va a estar escuchando el WebSocket, el 8089, el puerto 8089. Si queremos trabajar con extensiones WebRTC zip, entonces cliqueamos aquí, le decimos que sí y le damos salvar. En este caso no pueden existir al mismo tiempo el WebSocket no puede estar trabajando con zip y PJZip para WebRTC. Tenemos que definir con qué queremos trabajar en el WebSocket, o con PJZip o con zip. En este caso yo trabajo para WebRTC con PJZip, que como les decía tenemos que irnos acostumbrando porque ya todas las soluciones estarán migrándose a PJZip. Ahora en este caso entonces yo tengo extensiones WebRTC zip y extensiones PJZip WebRTC. Entonces en este momento solo puedo trabajar con el WebSocket 8089 del puerto para PJZip, porque lo tengo seleccionado así de esa manera. Si yo quisiera cambiar de puerto y digo no quiero trabajar en WebRTC PJZip y quiero ahora, ¿verdad?, trabajar con WebRTC ChanZip, pues simplemente nos vamos aquí en zip general y nos vamos donde está Enable WebSocket y le decimos que sí y le damos aplicar cambios. Le damos aplicar cambios, ¿verdad? Y una vez aplicados los cambios ahí, pues vamos a darle un amportal restart para reiniciar el server y que aplique los cambios ahí. Bien, y ahora me voy a mi extensión y yo digo que me voy a loguear
con PJZip y miren lo que va a pasar ahora, que es la 203. Me voy a la 203, que era el cliente PJZip. Y ahora miren, no se me loguea. Y lo que vamos a encontrar aquí son muchos errores. Vamos a encontrar muchos errores. Voy a actualizar esto. Voy a recargarla. Y miren, vamos a encontrar muchos errores ahí. ¿Por qué? Porque ahora el puerto de escucha, el 8089, el WebSocket, ya no está escuchando en PJZip para WebRTC, sino está escuchando para ChanZip o Zip. Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a loguearme ahora con la 201 para WebRTC Zip y no voy a tener ningún problema. Y ahora sí, miren, ya me he logueado y ya no hay ninguna advertencia o de password incorrecto. Entonces, recapitulando, podemos tener extensiones tanto zip como PJZip. Hay que tener en cuenta los puertos donde nos vamos a conectar. Eso sí, si configuramos el puerto 5060 para PJZip, pues ya los teléfonos ya por defecto se conectan al servidor a través del 5060. Y en este caso, el zip estará en el 5066. Entonces ahí sí hay que definirle que específicamente se conecta al servidor a través del 5066. Por el contrario, si seleccionamos el zip, ¿verdad? O el ChanZip, entonces sabemos que va a estar en el 5060 y ahí pues en los teléfonos no hay necesidad, pero sí en el caso de PJZip hay que especificarle a los teléfonos que se conecte al 5066 si fuera este el caso. Y en el caso del WebRTC tenemos que saber que el WebSocket solo escucha, ¿verdad? Para el 8089 o en PJZip o en el zip. Y ahí sí tenemos que definirlo, ¿verdad? Por dónde va a estar estableciendo esa conexión para WebRTC. Entonces esos son detalles muy importantes que tenemos que aprender y conocer. Y repito, en todo caso, si queremos aprender y conocer más, ¿verdad? Sobre los protocolos, podemos aquí leer el links que ha subido la Variega o bien seguir las recomendaciones en el grupo de Telegram, ¿verdad? Que siempre ahí se discuten toda esta clase de problemas, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que cuando ya comiencen a hacer estas pruebas, mejor apaguen el Fade to Ban para evitar que los esté bloqueando o los esté baneando. Entonces, muy buenas, espero que les haya servido este tutorial.